este tema pica y se extiende, lo del Código Penal Dominicano. Quiero mostrarle un video, señores, a la población dominicana que ha estado circulando, pero lo vamos a presentar aquí en Despertar Político para que la gente profundice sobre estos temas con nosotros. Y es el de el presidente de la Cámara de Diputados que le responde a la primera dama, doña Raquel Arbaje. Vamos, señor director, cuando usted lo tenga, por favor, donde Pacheco le responde a la primera dama y a sus hijas, pudiéramos decir así, porque todos recordamos que fue, bueno, lo tratamos en el día, hace unos días. Fueron la primera dama, sus hijas y 996 personas más, 1000 y pico de personas que se expresaron su preocupación sobre el tema del código, la aprobación del Código Penal Dominicano. Estamos listos, señor director. Porque no puedo quedarme callado con eso. ¿Cuánta coincidencia entre Castillo y yo? A nuestra querida primera dama y a las hijas del señor presidente de la República. Perdón a los del PLD, a los de la Fuerza y a los otros partidos, porque voy a hacer aquí un aparte partidario. Que estos 144 soldados de esta democracia, yo quiero decirle a ellos, nos fajamos muy duro para que ese hombre que está ahí sentado en el Palacio Nacional, para orgullo del pueblo dominicano, esté ahí sentado. Esos diputados que están ahí sentados del PRM, nos fajamos duro y fuerte para lograr eso. Y por lo tanto, merecíamos que nos lo dijeran de otra manera. A mí no me gustó como me lo dijeron, y a los diputados tampoco. Bien, señores, ustedes vieron las declaraciones de Pacheco y de verdad que uno a veces no entiende cómo una bancada de la Fuerza del Pueblo y una bancada del PLD no sale a responderle a esas declaraciones de Alfredo Pacheco. Permítanme un aparte partidario. ¿Pide un permiso? Permítanme un aparte partidario. Porque las declaraciones de la primera dama y de sus hijas no me gustaron. Porque, señores, es que la falta de lectura es una cosa sumamente increíble. Yo hablé aquí de las fuentes de producción del derecho. Cuando me tocó hablar del tema, hablé de las fuentes de la producción del derecho. Voy a poner un caso en específico. Cuando a Carlos Leder le condenan a cadena perpetua por narcotráfico, la esposa del presidente de los Estados Unidos en el momento se expresó duramente en contra del narcotráfico y a favor de las organizaciones no gubernamentales que luchaban por sacar a los enfermos de las drogas. Estaba ella metiéndose en los conflictos internos de su marido. No. Estaba actuando como fuentes de producción del derecho. Ella no estaba metiéndose en la justicia. Es que la primera dama con las hijas del presidente envían una comunicación. Él dice, no me gustó la forma. ¿Y cuál era la forma que tenían que irse a reunir contigo allá? Y expresaste, pero es que la fuente de producción del derecho, yo recuerdo en la reforma constitucional del 2010, Giovanni, éramos estudiantes ya de término, recuerdo que estaba en tesis, y nosotros fuimos muy alegremente donde Eduardo Jorge Prat, que dirigía parte de las comisiones, con una comunicación de más de 100 estudiantes firmada, para expresarle para entregarle la comunicación de que el grupo, incluyendo el Comité Estudiante de Derecho, había pensado sobre la reforma constitucional. Y por 2 firmas dijo, no, fírmenme aquí porque faltan 2 firmas. Y ustedes me lo entregan, no hay ningún tema con eso. Fuente de producción del derecho. Pero también, ¿por qué digo que la bancada PLDista y la bancada fupuista
se quedó callada. Esos 140 y pico de diputados ayudamos a su marido para que fuera presidente de la República, utilizando todos los recursos del Estado. Se te olvidó decir esa parte, desde allí, desde esa curul. Utilizando todos los recursos del Estado. Por ese voto preferencial, el PRM arrastró entre 3, 4 y 5 diputados, 2 y 3 diputados más, por la utilización abierta de los recursos del Estado. Hoy, ¿qué pasó en la propia circunscripción número 3? Que por la influencia estatal, gubernamental, Raymond, el de la farmacia GBC. ¿En la 2? En la 2. Raymond, el de la farmacia GBC, no pudo ser diputado. Yo quiero que tú le expliques a este país como presidente qué fue lo que tú hiciste para que ese muchacho no fuera diputado, el temor que surgía con ese muchacho. Estos 142 diputados utilizando todos los recursos. 44. 144, utilizando los recursos de obras públicas. Utilizando los recursos de obras públicas con deligna ascensión. Amueblando casas, dando cine, dando palo, dando cemento. Utilizando el plan social de la presidencia. Utilizando todos los recursos del Estado para comprar diputaciones. Diputación hasta por capricho. Diputación hasta por capricho. De esos 144 diputados, muéstrame la sustancia intelectual que tienen, porque se hicieron diputados por capricho. Quiero ser diputado y tengo cuarto para ser diputado y tengo aquí un gobierno que me va a apoyar y este de fulano. Se repartieron como cuotas los diputados, este del grupo de este del grupo de aquel. Así fue que ustedes sacaron 144 diputados. Eso usted no tiene que decírselo a la primera dama, es al país. Ella está actuando como fuente de producción del derecho. Puede ser la esposa del presidente, las hijas del presidente, la madre del presidente, los tíos del presidente. Hoy no son ciudadanos comunes y corrientes. Y tienen una posición como mujeres que yo puedo estar de acuerdo o no, porque usted sabe muy bien que cuando ya nos entramos en el debate profundo de esos temas, Abril, Joyce y yo nos matamos aquí porque ellos piensan una cosa y yo pienso otra. Esa es una discusión alterna. Yo no voy a hablar de eso. Pero no me diga que no me gustó como la primera dama me dio el mensaje. ¿Y cómo te lo tenía que dar? Ella te envió una carta con 900 y pico de gente firmada y lógicamente que va a crear reacción por su cargo. Pero deja de ser mujer, ella, por eso. Pero como tú has dicho, hace un ruido por su misma posición en el gobierno como primera dama. Hace un ruido que ella se haya dirigido, ella desde el Poder Ejecutivo se haya dirigido al Poder Legislativo con esto. De más está decir que ella está en todo su derecho de levantar la voz y decir lo que ella entienda, pero también Pacheco también está en su derecho de decir si está o no de acuerdo con la forma y con el fondo de lo que fue expuesto allí. La verdad es que la parte partidario, haberlo dicho o no, yo que conozco muy bien sobre algunos diputados del Congreso, sé que estaban de acuerdo en que muchos de ellos, incluso de la oposición, estaban de acuerdo en que la carta no fue de su agrado. O sea que más allá del aparte partidario o no, yo sé que Pacheco estaba hablando por la mayoría de los diputados. Yo sí, pero que la carta es contenido. La carta es contenido. O sea, pero hace un ruido. Pero está bien que haga un ruido, pero la carta tiene un mensaje. Un código penal que tenemos 20 pero años es que bailándolo en el Congreso Nacional y la verdad es que hoy una posición de una persona tan importante como la primera dama hace un ruido. Sí, pero que oye una cosa, querida hermana Joyce, y lo dejo aquí. Es que señor, estamos atacando al mensajero. Estamos atacando a la primera dama y a las hijas. A los mensajeros. No, ella no es mensajera. No. Estamos, espérate. Ella es protagonista. No, protagonista, no pero de un mensaje. Protagonista de un mensaje de 1000 y pico de gente. Así es. Lo primero que tenemos que ver es cuál es el mensaje. ¿Qué es lo que quiere decir la primera dama? ¿Qué fue lo que fundamentó ahí? Eso es lo que tenemos que... Miren, primera dama, a mí me hubiese gustado que Pacheco se hubiese parado ahí. Primera dama, mire, usted no envió por la categoría, por la posición pública. Usted no envió un documento que concentra 15, 20 páginas
Y en esas 15 páginas usted dice estar en desacuerdo en esto y aquello. Entonces nosotros como congresistas le estamos respondiendo a través de la comisión con otro documento que le será notificado en los próximos días. Ah, que no te gustó, pero ¿y cómo? ¿Y tú estás para gustar o no gustar? Un mensaje por escrito. Pero es que tenemos que como que colocar esto en la vía, Abril. Miren, yo no me puedo desdecir a mí misma, y lo digo porque yo trabajo con Pacheco en mi circunscripción. Eso no significa que yo mi cabeza la metí en una caja y no voy a pensar solamente porque la persona que yo sigo políticamente en mi demarcación no esté de acuerdo con lo que yo digo. Yo dije hace 3 o 4 días cuando se habló de este tema que yo estaba totalmente de acuerdo con que la primera dama diera su opinión al respecto. Claro. Porque además no es solamente la primera dama. Estamos hablando de 1000 y pico de personas que firmaron un documento donde decían que en el Código Penal había una involución de los derechos sobre la mujer, en el tema del aborto, en exclusión de responsabilidad penal por obediencia legítima, lenguaje y enfoque limitado sobre el feminicidio, desigualdad en la tipificación del aborto frente a otros delitos, ausencia de enfoque integral en violencia sexual, falta de tipificación del acoso callejero, ausencia de protección a derechos sexuales y reproductivos, falta de armonización con la Constitución y tratados internacionales. A mí lo que no tiene, a mí y al resto del país, lo que tiene la Cámara de Diputados y el Senado es que explicarnos por qué esto, que tiene 20 años rodando en el país, y lo digo como dirigente política, porque yo dirigía a las mujeres del PRD en la capital, y todo lo que dirigimos y trabajamos temas de mujer, nos la pasamos trabajando en todos los foros que consensúan los temas de derechos de la mujer, y eso se tiene, los 20 años que tiene el Congreso trabajando, tenemos nosotros mandando comunicación al Congreso explicando que hay problema en ese código. Lo había mandado el Ministerio de la Mujer, lo había mandado CONANI, lo había mandado incluso Procuraduría en muchos de esos casos y no se le hacía caso. Entonces yo quiero que me digan cómo se supone que le iban a entregar bonito a los intocables del Congreso esa información que ellos escucharan. Porque si tiene 20 años rodando, y cualquiera de ustedes puede ponerse ahora mismo a buscarlo en Google, posición de CONANI en las distintas gestiones de los distintos gobiernos, posición del Ministerio de la Mujer, y van a encontrar las mismas quejas. Entonces, no, lo que mata no es el indio, es la flecha. Sí. Es la flecha, y la flecha es que ustedes tienen 20 años con un código, que es el mismo código, con 2 o 3 artículos nada más, que son lo que han sido, inicialmente eran 70 y pico que daban problemas, y ustedes no se han puesto de acuerdo. Entonces, se supone que ustedes nos representan, y entonces no les gusta escuchar a sus representados. Porque nosotros tenemos un código penal que empezó como un niño y hoy es un adolescente. 25 años. 25 Un años. adulto. Un adulto ya. Tiene hijo. Adulto, un hijo. Hace unos años, uno de los padres del derecho, que tuve el privilegio de compartir con él, Artañán Pérez Méndez, que estuvo en la comisión hace 25 años de la reforma del Código Penal. ¿Qué me decía ese maestro, ese hombre, que fue regidor del PRD, lo que hoy es PRM, fue regidor en su pueblo natal? ¿Qué me decía Artañán, mi hijo Giovanni? El Código Penal francés cada cierto tiempo evoluciona, se adapta a esa sociedad. Nosotros no, nos quedamos con el Código Napoleónico, con poquitos parches, hasta hoy en día del 2025. Y hoy, nuestros legisladores cavernícolas, porque eso es lo que son. Usted le pregunta a Alfredo Pacheco qué es el derecho penal, y Alfredo Pacheco estoy en los Alcarrizos, estoy dando una fundita. Ese hombre no sabe quién es Luis Jiménez de Azúa. Él es de la 2, él es de la 2. Pero Pacheco es abogado. Bueno, Abogado no, licenciado en Derecho. Quiero decirte que el alma de la toga, el libro El alma de la toga, ¿qué dice? Que pueden existir muchos licenciados, pero pocos abogados. Pacheco no sabe quién es Luis Jiménez de Azúa. Pacheco no sabe de nada. Gracias a la política y a la vagancia, hoy está resuelto su problema como presidente de la Cámara de Diputados. Ahora cuando quiera vamos a buscar. Gana 4 veces una diputación. Ese señor y trabajando oye, que dice que gracias a la vagancia señor, me vas a decir que ese señor y haciendo leyes tenía deuda y se estaba cayendo por crisis económica. Pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso no habla de su capacidad como abogado. Este señor consigue dinero por la política, por este mal administrador, que muchos de los actores en la época del PRD
observamos a ese señor dando lástima y pena. Bueno, hoy, gracias al PRM, llegar al poder, vuelve nuevamente a resolver sus problemas como presidente de la Cámara de Diputados. Yo le tengo que decir a él que él no sabe nada de derecho, que él no sabe nada de derecho penal, y por eso hablo de esta forma. Bueno. Entonces, es una doble moral, Ronnie, ahí te doy la palabra, de tú venir a estar hablando pluma de burro cuando tú no sabes nada sobre esa materia. Bueno, el presidente de la Cámara de Diputados, ahí yo difiero. Yo sé que tu ejemplo se aplica con muchos otros dentro del Congreso, que es verdad. Sí. Claro. Pero con el presidente no propiamente, porque incluso su experiencia legislativa ya lo valida para tratar ciertos temas. Ahora bien, a mí me da la impresión de que lo que molestó fue quizás algunos términos utilizados en la carta que de alguna manera incriminaba la labor de los legisladores, y él hace esa parte, habla en nombre de los 144 solo diputados del PRM, pero en algunas publicaciones vi comentarios como por ejemplo del asistente del vocero de la Cámara de Diputados por parte de la Fuerza del Pueblo, que es un jurista, el abogado Carlos de Pérez por la Romana, que además es brillante, corroborando esa respuesta de Pacheco a la primera dama. Sin embargo, a mí me llama la atención de por qué se le responde a ella cuando desde el mismo gobierno, el Ministerio de la Mujer ayer estuvo en una actividad de Cancillería por el Día Mundial de la Trata de Personas, y Mayra Jiménez habló de un código que representa un retroceso en materia de derechos humanos, cosa que yo no comparto del todo, porque esta actualización del nuevo Código Penal, que dicho sea de paso se aprobó anoche en segunda lectura en la Cámara de Diputados, ahora va al Senado con 159 votos a favor y 4 en contra. Escuchen eso. Eran ya como las 3 de la mañana aproximadamente, incluyendo cuando a Gustavo Sánchez, me llegó cuando la viene a venir lo leyó. información. Bueno, también es un ducho legislador, pero el punto es que Mayra Jiménez, ministra de la Mujer, le entró al código. Doña Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental, también le entró al código, y muchísimas otras organizaciones le han entrado. Por eso me llama la atención que Pacheco le respondiera directamente a la primera dama, que usted podrá tener sus diferencias, pero aquí nosotros dijimos en nuestro comentario que abordamos a propósito de que ella como ciudadana, y ahí corroboro completamente con Linares, tiene el derecho de hacer sus aportes, porque esa es la fuente de producción del derecho, al final son representados. Ahora, eso, y alguien me decía, Pacheco debió tener tacto en esta circunstancia de hacer ese comentario. Si bien es cierto que fue reconfirmado, va a durar 2 años más ahí siendo presidente de la Cámara, pero ya hay gente que entiende que esto podría tener repercusiones en sus aspiraciones a lo interno del Partido Revolucionario Moderno, específicamente la secretaría, porque precisamente el que va a ocupar la presidencia, ¿usted sabe quién es? Mira, cuando yo le dije al presidente de la República desde aquí, que no se lo dije como periodista, porque yo no soy periodista, yo lo que soy es político. Cuando le dije, presidente, usted está cometiendo un error al decir tan temprano que no va, porque ¿cuál es el problema de usted decir que no va? Usted tiene que mantener en la incertidumbre al pueblo dominicano. Sí, en cuanto a esto. Que le hagan un meeting de 2 millones de firmas en el Palacio de los Deportes. Sino mantener la mística del político. A Danilo también. La mística. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que se ve aquí, Rodney? Que Pacheco sabe ya que el presidente va de salida. A 3 años, ya Pacheco comienza a enfrentar a esa persona. Claro. A 3 años, porque Pacheco sabe muy bien que ya el presidente no le puede resolver ningún problema. Entonces, se para en el Congreso, pero así como tú le respondiste a la primera dama, tú debiste responderle a Milagros Ortiz Bosch, debiste responderle a la ministra de la Mujer, que vuelvo y repito, yo puedo estar en desacuerdo con Karen como mujer en esos temas, con Joyce, con Abril, pero no es dejar de ver. Señores, la costumbre es una fuente de producción del derecho. Claro. Y el legislador como tal, en esta democracia representativa, Raquel Arbaje votó por un diputado, Raquel Arbaje votó por un senador. Es decir, ella tiene como ciudadana
Ahora, que ella sea la primera dama, excelente, mucho mejor peso tienen para estas mujeres que están defendiendo eso. Yo digo, miren, esos temas del aborto, es mi posición, esos temas del aborto tenemos que discutirlos en otro escenario. Vamos a sacarlo a otro escenario. Esa es mi posición. Quizás yo hoy sí me refute sobre eso. Abril también, o Karen. No, yo estoy de acuerdo contigo. Pero está bien, pero, o sea, es la discusión que se da. Ahora bien. Yo estoy de acuerdo con la Casale, pero igual que usted, que se discuta en otro Claro que se discuta. Porque lo que pasa, hermano, es que si tú me mandas una carta a mí, lo primero que yo tengo que ver es el contenido de la carta. Dame ver qué fue lo que. Bueno, yo creo el mensaje, que esto, aquello, el mensaje. Pero vamos a atacar a la mensajera. Ok. Olvídate de la primera dama, olvídate de las mujeres, de las hijas del presidente, olvídate de eso. Sácala de ahí. Y los otros 900 y pico. No hubiesen tenido el mismo impacto que ha tenido la opinión porque la mensajera fue la primera dama. De un derecho en tu barrio, en tu sector, en tu circunscripción, la gente te busca por la capacidad que tú tienes de llegar a los medios. Claro que sí. Entonces, cuando te busca y te dice, mire, Karen, la basura en este cosa está acabando, la delincuencia es para que tú amplifiques. Entonces, ¿pero por qué? ¿Pero por qué no le entró a Jenny Berenice? Que le mandó una comunicación con 150 observaciones. Y fue allá. Porque Jenny Berenice forma parte del cuerpo que está observando el Código Penal. Y ella también, porque como fuente de producción del derecho. Porque ella encabeza esas mesas de trabajo del gobierno. ¿Por qué no le entró a Mayra Jiménez, que es la ministra de la Mujer? Él debió dejar pasar esa bola. Pero yo digo como dice debió, tú sabes, obviar el comentario. La primera dama. Ahora, y la ciudadanía no tiene derecho a hablar, a expresarse mediante una carta. Pero Pacheco tiene derecho a quejarse también. O sea, el mismo derecho que tienen los dos. Claro que sí. Perfecto, sí. Pero él responde con un chantaje. Responde con un chantaje al presidente de la República porque ya sabe que el presidente de la República se va de ahí. Dice, yo le recuerdo a la primera dama que estos 144 diputados nos fajamos para que su marido sea presidente. Eso no es más que un chantaje. Eso no es más que un chantaje. Así lo veo yo también. Esos 144 diputados fueron reelectos y muchos seleccionados. Gracias, sí, a que el presidente de la República estaba en el poder. El presidente arrastró muchísimo. Y arrastró muchísimo. Que no tenía forma de ganar. ¿Tú sabes lo que significa eso? Mira, espérate. Oye, Ronnie, y tú sabes lo que significa que el presidente de la República te coja a ti en una caravana. Y te haga así, ¡cha! Y te diga a ti, siéntate aquí al lado mío. Muerto político. Llevándolo a inauguraciones. Llevándote a inauguraciones. Luis ha estado por encima del PRM y sigue estando por encima del PRM. Entonces te separa. Este se para ahora. Este se para ahora en el Congreso, creyendo que está en el patio de su casa, no respetando la solemnidad del Congreso de la Cámara de Diputados. Estos 144 están gracias a que se fajaron por el presidente. Igual como el presidente se fajó por esos 144, utilizando todos los recursos del Estado. Es muy bueno. Pregúntale a Vicentico. Ay, ñeñe. ¿O tú crees que era cogiendo 20,000? No, pero cogiendo Vicente, esto. Era 20,000 y pico de funda. Vicente tiene su carisma. Y tiene su mamá siendo directora del Plan Social de la Presidencia. También di eso. Rafael Linares, quiero. Eso es mucho carisma. Tú te metiste a un barrio dando funda. Vicente tiene su carisma. Pero también tenía funda. Quiero que me den la oportunidad para decir algo. Yo no estoy, Karen, Joyce, Abril, yo no estoy cuestionando, y Ronnie, el trabajo político de una persona, la labor social que tiene 15, 20, 30 años. Muchas veces, lo que me están escuchando, la educación que tiene un país, esa educación es traducida con los políticos cavernícolas que tenemos, aunque sean exitosos. ¿Por qué yo hablo de esta forma? Para mí un ejemplo es un Hipólito Herrera Villini en la época de Rafael Leonidas Trujillo Molina, que tenía los hombres, tenía los hombres más preparados, él y Balaguer a su lado. Wow. Ahora, como la política se ha degradado, van a aparecer muchos Pacheco, muchos fulanitos, sin nada en la cabeza, que van a ser líderes por 15, 20 años. Hasta tanto, dando fundita, hasta tanto. Ese no es el caso de Pacheco. Escúcheme, hasta tanto este país comienza a educarse. Cuando exista
una verdadera educación, los pachecos van a salir del escenario. Y usted va a tener un Rafael Linares, gente preparada que estudian Pacheco. Eso es lo que pasa. Entonces, no, porque le regalaron su licenciatura. Escúchame, aquí se compra cualquier licenciado. Pero cualquiera Pacheco no es cualquiera. No, Pacheco no es cualquiera. Señores, no es que cualquier licenciado. Pero mira, cualquier licenciado en este jodido país. Yo te voy a decir algo, pero déjame terminar de lo que nos estamos perdiendo. Aquí cualquier licenciado en este jodido país. ¿De qué nosotros nos estamos perdiendo? ¿De qué nos estamos perdiendo? En Francia, que ya tiene su código penal francés, incluyen delitos relacionados con inteligencia artificial, ciberdelitos, responsabilidad corporativa, los delitos de corrupción y como también lo que ha sido muy debatido, las penas hasta 60 años. Hoy la República Dominicana está estancada en una discusión que Pacheco, que le responde a la primera dama y en mucha farándula política. Y nosotros nos preguntamos, ¿para cuándo este país? ¿Para cuándo este país? Nuestros actores políticos van a pensar en una normativa penal. Karen, ¿tú sabes lo que significa tener un código de 1884? Remendado. Teníamos. Bueno, pero ya todavía si lo teníamos, vete allí ahora y juzga a todo el que está cometiendo un acto por el que se está aprobando. No lo tenemos. Yo te voy a decir una cosa. Yo he dicho en innumerables ocasiones que es una responsabilidad del Partido Revolucionario Moderno, así como dice Pacheco, con esos 144 diputados que tienen mayoría en el Congreso, de dejar la cháchara que hay en el Congreso, porque si hay muchos congresistas preparados y muchos congresistas buenos, aquí mismo dije el día pasado hay mucho caco de vaca. Entonces yo creo que debemos dejar ya el relajo, y ahí corroboro con lo que dice Hipólito, un pasito para adelante y un pasito para atrás. Tenemos un relajo con ese código penal, más de 2 décadas, un chimpañé. Es más, el código se ha puesto viejo y no lo han aprobado. Porque en lo que ellos tienen discutiendo y hablando basofia, algunos de ellos, ese código se ha puesto viejo, han salido otras nuevas modalidades de delito y hay un sinnúmero de cosas que después de esos 25 años debatiendo lo mismo, tenemos otros nuevos tipos penales y un sinnúmero de situaciones más. Mira, la única forma de que en la República Dominicana, no es el caso de Pacheco, de quien me consta su profesionalidad, su capacidad, pero sí es el caso de muchas otras personas en el Congreso. La única forma de que tengamos un Congreso que realmente tenga la capacidad de representarnos, que nos veamos nosotros representados en ello y que se conviertan también en íconos para los ciudadanos que ellos representan en su demarcación, es sacar el dinero de la política. Lo he dicho anteriormente. Cuando aquí en nuestro país las candidaturas estén en base de propuestas, estemos hablando de ideas, estemos hablando de soluciones reales de su demarcación, más allá del poder adquisitivo. Por eso tenemos un Congreso lleno de riferos, gente con banca, gente con bares, dueños de no sé qué, por eso mismo, porque aquí se ha impuesto narcotráfico también, porque no vamos a llamar engaño. No podemos venir a Mariano aquí. Cuando saquemos el dinero de la política y comencemos a hablar de propuestas serias, pues ahí sí estoy de acuerdo con Giovanni, tendremos un Congreso del que nos podamos sentir orgullosos. No es el caso de Pacheco, repito, que es una persona que ha ganado en su demarcación múltiples ocasiones, que nadie está diciendo por su que no ha ganado, capacidad, por su profesionalidad, porque tiene las competencias y porque representa a su demarcación. Ahora, yo te invito a ti, que tú busques en Google qué aporte ha hecho Pacheco a nivel profesional. Búscalo a nivel profesional. Ha hecho muchos y proyectos de ley importantes también. Búscalo, te invito a que lo busques. No hay que personalizar. Lo que yo sí creo es que Pacheco debió dejar correr esa bola, así como ha hablado la ministra, ha hablado la directora de Ética Integrada Gubernamental. Ese asunto con la primera dama debió relegarse. ¿Por qué? Porque esto, que ya es abiertamente un enfrentamiento, genera más presión sobre el Poder Ejecutivo respecto a la promulgación de esta pieza. Miren, hay que establecer que es el presidente que pide al Congreso Nacional que haga los esfuerzos para aprobar el código, pone a la disposición hacer uso de la facultad que tiene como presidente a nivel constitucional de convocar una legislatura extraordinaria, la convoca, o sea que él está en la disposición de promulgar la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Según los diputados, mandaron recomendaciones, aparte de las que usted ha mencionado, de la procuradora, que durante esta semana completa, con una comisión coordinadora, han estado trabajando, señores, y eso hay que destacarlo también, porque decimos una cosa y decimos la otra.
han trabajado pasadas las medianoche todos estos días haciendo un sinnúmero de modificaciones. Tengo el informe precisamente que ayer leyeron antes de entrar a los debates y ayer terminaron a las 3 de la mañana. Entonces yo creo que de alguna manera esto le genera mayor presión al Poder Ejecutivo para aprobar el código, porque ahora lo que se está viendo es una confrontación ya no solamente dentro del seno familiar, sino dentro de actores del mismo gobierno que tienen que tener cuidado también con la crítica que hacen al código, aunque tienen su libertad, y dentro del propio partido político.